Bien, entonces, continuando con el tema de enlace químico, lo que vamos a hacer ahora, que es lo más importante y lo que más confunde al alumno en el tema de enlace químico, es cómo dibujar moléculas. Vamos a hacerlos en dos grandes grupos. El primer grupo es cuando tenemos moléculas del tipo ABN, donde A me va a representar al átomo central, B me va a representar al átomo enlazante y N el número de átomos enlazantes. El átomo central puede ser cualquiera de los que tengamos. Por ejemplo, si yo tengo este ejemplo y yo tengo este ejemplo, ¿quién es el átomo central acá? P. ¿Qué es P? El fósforo, ¿correcto? ¿Y acá quién es el átomo central? El carbono, ¿correcto? Entonces, este es el átomo de fósforo y este es el átomo de carbono. ¿Esta molécula cumple con lo que tenemos aquí arriba? Sí, porque tenemos el átomo central y los átomos enlazantes, ¿quiénes van a ser? Únicamente, para este caso, podrían ser el hidrógeno o cualquier halógeno. Eso quiere decir hidrógeno, flúor, cloro, bromo o yodo. ¿Quiénes pueden ser? Hidrógeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Entonces, esta molécula cumple con ese criterio. Sí, tienes un átomo central y alrededor quienes están son hidrógeno, flúor, cloro, bromo o yodo. En este caso, ¿quiénes tenemos? Al cloro. Y para este caso, ¿quién es el átomo central? El carbono. Y alrededor, ¿tengo alguno de los átomos que te he mencionado? Sí. ¿Quiénes son? Hidrógeno, flúor, cloro, bromo o yodo. Vamos a aprender cómo dibujamos a esta molécula. El criterio es colocar al átomo central, luego colocar a los átomos enlazantes y luego completar el octeto. Lo veremos en el mapa. Bien, como habíamos dicho, el objetivo es formar moléculas que van a tener el tipo ABN, donde A viene a ser el átomo central y B viene a ser cualquiera de los átomos siguientes: el hidrógeno, el cloro, el flúor, el bromo o el yodo. Para formar estas moléculas es bastante sencillo. Lo que tienes que hacer es colocar al átomo central y luego de colocar al átomo central colocas a los enlazantes alrededor. Vamos a partir formando esta molécula, la molécula del P-cloro-3. Lo que tienes que averiguar es dónde se encuentra ubicado el átomo central en la tabla periódica. ¿Dónde está el átomo central en la tabla periódica? En este caso el fósforo. ¿En qué grupo? ¿Grupo? ¿Qué grupo? ¿Grupo? 5A de la tabla periódica. Por lo tanto, vas a decir que el fósforo se encuentra en el grupo 5A de la tabla periódica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar al fósforo como átomo central y a los átomos de cloro 1, 2 y 3 átomos de cloro alrededor. ¿De acuerdo? Entonces, luego lo que vas a hacer es una unión directa. O sea, vas a unir al fósforo con los átomos de cloro. Y luego te vas a preguntar sobre el número de electrones de valencia. Si el fósforo se encuentra en el grupo 5A, significa que ¿cuántos electrones de valencia tiene? 5. Por lo tanto, esos 5 tú los vas a contar aquí así: 1, 2, 3, 4 y 5. ¿El cloro en qué grupo de la tabla periódica está? Grupo 7. Por lo tanto, él debe tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones. Cada uno de los átomos de cloro, en este caso, va a tener 7 electrones de valencia. Ahora, los pares que están unidos se llaman pares enlazantes. Los pares que no están unidos se llaman pares no enlazantes, pares solitarios o pares libres. Por ejemplo, ¿cuántos pares enlazantes hay aquí? 1, 2, 3. ¿Cuántos pares solitarios tiene el fósforo? Un par solitario. ¿Cada átomo de cloro cuántos pares solitarios tiene? 3 pares solitarios. Debemos también ver otra cosa. Muchas veces en las preguntas nos dicen si el átomo central cumple con la regla del octeto. ¿Cómo sabemos esto de acá? Contamos si hay 8 electrones alrededor del átomo central. Por ejemplo, en el fósforo, ¿ya? ¿Cuántos electrones hay alrededor del fósforo? 2, 4, 6 y 8. Como tiene 8 electrones alrededor, entonces cumple con la regla del octeto. Entonces, si de alguna manera nosotros queremos evitar ver todos los puntitos alrededor, el equivalente de esta molécula es decir, al átomo de fósforo en la parte central y vamos a colocar los 3 enlaces alrededor, que sería en este caso el fósforo con los 3 átomos de cloro. Sería 1, 2 y 3 átomos de cloro.
En el fósforo colocas esto que dijimos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Par electrónico libre, solitario, ¿correcto? O no enlazante. ¿Y estos pares cómo se llaman? Se llaman pares enlazantes. Y cada átomo de cloro tenía 3 pares no enlazantes. ¿De acuerdo? Analicemos otro caso, ¿ya? Analicemos, por ejemplo, que yo tenga a la molécula silicio flúor 4. Lo primero que tenemos que hacer es averiguar el silicio en qué grupo de la tabla periódica está. ¿En qué grupo está el silicio? En el grupo 4A de la tabla periódica. Entonces dirás, el silicio se encuentra en el grupo 4A de la tabla periódica. Por lo tanto, si está en el grupo 4A, significa que el silicio tiene ¿cuántos electrones de valencia? 4 electrones de valencia. Entonces, dibujarás al silicio como átomo central y directamente vas a colocar a los átomos de flúor alrededor de él, de esta manera, ¿ya? Y luego vas a unir directamente a las especies, aquí, aquí, aquí y por acá. El silicio, ¿en qué grupo de la tabla está, me dijiste? En el grupo 4 de la tabla periódica. Por lo tanto, vas a encontrar aquí 1, 2, 3 y 4 electrones de valencia. El flúor, ¿en qué grupo de la tabla periódica está? En el grupo 7. Por lo tanto, él tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones de valencia. Y en cada átomo de flúor vas a encontrar algo similar, 7 electrones de valencia. ¿De acuerdo? Si te preguntara directamente, ¿cuántos pares enlazantes ves ahí? ¿Cuántos pares enlazantes ves? 4. 1, 2, 3 y 4 pares enlazantes. ¿El átomo central tiene pares solitarios? ¿El átomo central tiene pares solitarios? No. Aquí arriba el átomo central sí tiene pares solitarios, pero aquí el átomo central no tiene pares solitarios. Si tú quisieras dibujarlo esto de una manera condensada, vas a decir, bueno, será el átomo de silicio con 4 átomos de flúor alrededor. En este caso, lo dibujo de esta manera. A esta notación que tú estás dibujando se le llama la notación o la estructura de Lewis y nos sirve para que de primera mano nosotros podamos ver cómo se están distribuyendo los átomos en una molécula, ¿correcto? Ahora vamos a ver otro caso particular de moléculas. Haciendo un repaso, ¿qué es lo que haces? Átomo central, colocas a los átomos alrededor. Átomo central, colocas a los átomos alrededor. Luego coloca los electrones de valencia y verificas. Pregunta, ¿cuántos pares enlazantes hay acá? Leticia, ¿cuántos pares enlazantes hay aquí? 3. ¿Hay pares solitarios? Sí. ¿Cuántos pares solitarios? Para el átomo central, un par solitario. Para el caso de acá abajo, ¿hay pares enlazantes? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos pares enlazantes hay? 4. ¿El átomo central tiene pares solitarios? No. ¿Qué otro nombre reciben los pares solitarios? También se llaman pares libres o pares no enlazantes. ¿De acuerdo? Veamos otros ejemplos. Bien, en las moléculas que hemos visto previamente, los átomos centrales cumplían con la regla del octeto, pero vamos a tener dos casos particulares, casos en los cuales las moléculas o el átomo central no cumple con la regla del octeto. Vale recalcar que la regla del octeto no es una regla que se encuentra como una definición, sino hasta cierto punto una regla práctica. En realidad lo que nosotros debemos mencionar es si la especie adquiere una configuración electrónica estable y se parece a un gas noble. Esto de la regla del octeto es un término que en realidad solamente lo vamos a encontrar en los libros pre-universitarios. Difícilmente vas a encontrar esto definido como una regla general. En el caso del átomo central, lo que te van a pedir es si va a cumplir con la regla de los 8 electrones, conocida también con la regla del octeto. Ejemplo, imagínate que tú tengas a la especie berilio H2, ¿ya? Rapidito, el berilio, ¿en qué grupo de la tabla periódica está? Ayúdame. 2. En el grupo 2A de la tabla periódica. Por lo tanto, si yo quiero dibujar a esta especie, ¿qué es lo que haría? Colocaría al berilio como átomo central y siguiendo el criterio, coloco al hidrógeno por acá y al hidrógeno por acá. Y luego lo que tendría que hacer es unir a las especies, o sea, unir acá y unir por acá. Es directo, ¿ya? Ahora, pregunta, me dijiste que el berilio, ¿en qué grupo de la tabla está? En el grupo 2 de la tabla periódica. Por lo tanto, aquí lo que vamos a observar es 1 y 2 electrones de
valencia, ¿ya? Pero como el berilio no tiene más electrones de valencia y el hidrógeno también acá tiene un solo electrón de valencia, porque está en el grupo 1 de la tabla periódica, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el berilio ha logrado estabilidad con ¿cuántos electrones alrededor de él? Con 4. Fíjate, 2 electrones y 2 electrones, ¿cuántos electrones tiene alrededor? 4. Cuando normalmente lo que se espera es que deba tener ¿cuántos electrones alrededor de él? 8. Cuando ocurre eso se dice que cumple con la regla del octeto. Te hago la pregunta, en este caso, ¿el átomo central cumple con la regla del octeto o no? No cumple con la regla del octeto. ¿Tiene pares libres? No, solamente tiene pares enlazantes. ¿Cuántos pares enlazantes hay ahí? 2 pares enlazantes. Entonces, una de las cosas que podemos afirmar del átomo central es que no cumple con la regla del octeto, ¿ya? Entonces, esto de acá es lo que podemos afirmar. No cumple con la regla del octeto. Ahora, vayamos al siguiente caso. Imaginémonos que yo tengo a la molécula del trifluoruro de boro, BF3. Rapidito, ¿dónde está el boro en la tabla periódica? ¿En qué grupo? Ayuda. ¿El boro en qué grupo? 3. Grupo 3A de la tabla periódica. Por lo tanto, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 3 electrones de valencia. ¿Cómo dibujo a la molécula? ¿Te acuerdas? Era el boro como átomo central y colocaba a 1, 2 y 3 átomos de flúor alrededor. Entonces, lo único que tenías que hacer es unir aquí a los átomos a través de una línea. ¿Estas líneas qué me están representando? ¿Pares libres o pares enlazantes? Pares enlazantes, ¿de acuerdo? Y el boro ya sabemos que tiene ¿cuántos electrones alrededor? ¿Cuántos electrones de valencia? 3. Entonces mira, están acá 1, 2 y 3 electrones de valencia. Te hago la consulta, ¿el boro cumple con la regla del octeto? No. ¿Por qué no? ¿Cuántos electrones ha necesitado para tener estabilidad? ¿Cuántos? 3. No. 2, 4 y 6. ¿Correcto? Lo que tú esperas es que hayan ¿cuántos electrones alrededor de él? 8. Pero en este caso, ¿cuántos hay? 6. Entonces ha logrado estabilidad con menos de 8 electrones. Entonces decimos que no cumple con la regla del octeto. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso particular, el boro no cumple con la regla del octeto. Veamos otros casos más interesantes todavía aún. Imaginémonos que nosotros tenemos a la molécula del P-cloro 5, pentacloruro de fósforo. ¿El fósforo en qué grupo de la tabla está? Ya hemos trabajado con el fósforo hace un momento. ¿En qué grupo de la tabla está? Grupo 5A de la tabla periódica. Bueno, entonces si el fósforo está en el grupo 5A de la tabla periódica, ¿cuántos electrones de valencia tiene? ¿Cuántos electrones de valencia? 5. Entonces esto me está indicando el número de electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el berilio? 2. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el boro? 3. Su ubicación en la tabla periódica me dice cuántos electrones de valencia tiene. En este caso el fósforo está en el grupo 5 de la tabla periódica, tiene 5 electrones de valencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, analicemos cómo haríamos a esta molécula. ¿A quién dibujamos aquí en el centro? ¿A quién dibujamos? Al fósforo. Y alrededor del fósforo, ¿qué vas a colocar? Vas a colocar 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de cloro. Y lo que tendrías que hacer, según la regla que hemos analizado, es simplemente unir a los átomos uno tras de otro. Entonces vas a unirlos a ellos. Y cuando los unas, ¿qué es lo que vas a observar? Fíjate, el fósforo tiene sus 5 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4 y 5 electrones de valencia. Ahí está. Pero al hacer esto, ¿cuántos electrones hay alrededor del fósforo? ¿Cuántos electrones hay? 5. ¿Cuántos? No. ¿Cuántos electrones? 10. Serían 2, 4, 6, 8 y 10. O sea, lo que tú esperas es que el fósforo tenga ¿cuántos electrones? ¿Qué es lo que esperas? 5. No, tú esperas 8 electrones para que cumpla con el octeto. Pero en este caso no hay 8 electrones, sino ¿cuántos electrones hay? 10. Entonces, ¿eso significa que está cumpliendo o no cumple con la regla del octeto? No, más bien por el contrario superó los 8 electrones, ¿cierto?
A ese criterio, cuando superan los 8 electrones, se le conoce con el nombre de octeto expandido. O sea, si tú escuchas el término octeto expandido, ¿a qué hace referencia? A que el átomo central tiene más de 8 electrones alrededor de él, y eso de ahí hace de que él hasta cierto punto no esté cumpliendo con la regla del octeto. Entonces colocamos los electrones que estoy dibujando. ¿Estos pares son pares enlazantes o pares no enlazantes? Pares no enlazantes, también llamados pares libres o pares solitarios, ¿correcto? Muy bien. Veamos un último caso para esto de acá, ¿ya? Un último caso, y por demás interesante también, va a ser el caso del tetrafluoruro de azufre, SF4, ¿ya? Te pregunto, ¿el azufre en qué grupo de la tabla periódica está? ¿En qué grupo? Grupo 6A de la tabla periódica. Por lo tanto, si está en el grupo 6A de la tabla periódica, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 6. ¿Cuántos? 6. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos dibujar al azufre, ¿ya? Y luego colocar 1, 2, 3 y 4 átomos de flúor. ¿Cuál es el siguiente paso? Unirlos, ¿cierto? Si los unimos, ¿cómo sería? Sería así: 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Ahora, pregunta, ¿el azufre cuántos electrones de valencia tiene? 6. Entonces debo dibujar sus 6 electrones de valencia, que sería así de la siguiente manera. Fíjate: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones de valencia. Y el flúor obviamente va a tener que cumplir aquí con sus 7 electrones de valencia, cada átomo de flúor. Nuevamente vuelvo a repetir, ¿qué estoy dibujando? ¿Pares enlazantes o pares no enlazantes? No enlazantes. A los pares no enlazantes también, ¿cómo se les llama? Pares libres o pares solitarios. Te hago la pregunta: ¿cuántos electrones veo alrededor del azufre en este caso? ¿Cuántos electrones hay? 2, 4, 6, 8 y 10. Y lo que tú esperas normalmente es que el azufre deba tener ¿cuántos electrones? ¿Qué es lo que esperamos? Que tenga 8. O sea, lo típico es que nosotros esperamos de que cumpla con la regla del octeto. Pero acá no vemos que tenga 8 electrones, sino tiene 10 electrones. Por lo tanto, cuando supera estos 8 electrones, se conoce a esto como si fuera un octeto expandido. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿el azufre tiene pares libres? ¿Sí? ¿Cuántos pares libres tiene? 1. ¿Tiene pares enlazantes? Sí. ¿Cuántos pares enlazantes tiene? 4. ¿Correcto? Entonces, haciendo un recuento acá. Para formar este tipo de moléculas yo necesito a un átomo central, el que sea, ¿ya? Un átomo central, el que sea, y los átomos enlazantes van a ser hidrógeno, flúor, cloro, bromo o yodo, en cualquier orden. Lo que haces es pones al átomo central, alrededor colocas a los átomos enlazantes y luego vas a verificar si es que las especies cumplen o no cumplen con la regla del octeto. Lo esperado es que las especies cumplan con la regla del octeto, pero puede ser que las especies sean estables sin necesidad de completar su octeto con menos de 8 electrones, o puede ser que las especies superen los 8 electrones, y en ese caso se conoce con el nombre de octeto expandido. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver el otro grupo de moléculas que podemos dibujar.